Bienvenidos a este escenario académico, agradeciendo infinitamente la invitación para participar en este escenario organizado por la Universidad de la Costa, un espacio virtual que promueve el intercambio de experiencias y el acercamiento entre profesionales, docentes y estudiantes en lo relacionado con el área del agua. Este evento es un punto de encuentro entre dos universidades educativas, la Escuela de Ingeniería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México y la Universidad de la Costa en Colombia, con la que hemos establecido un vínculo muy estrecho que ha venido fortaleciéndose desde aproximadamente una década a través de esos programas de movilidad estudiantil y otra serie de actividades académicas en esa constante búsqueda de propiciar la formación integral de nuestros estudiantes y sobre todo de difundir la cultura del agua y el aprovechamiento de los recursos hídricos, por lo que es importante enfatizar la importancia que tiene dar continuidad a estas relaciones interinstitucionales. Agradezco enormemente la invitación del profesor Fausto Canales para participar en esta clase teórica práctica a desarrollar dentro de la asignatura a la cual imparte él ese semestre, que es hidrología. En esta clase vamos a hacer una retroalimentación que se requiere para abordar esta materia. Para eso se seleccionó la temática de flujo gradualmente variado, donde hablaremos la nomenclatura de las curvas de remanso, así como un método que es el método de paso directo, que nos permite visualizar el comportamiento de ese perfil del flujo que va adquiriendo el agua a lo largo del canal. Bueno, para dar inicio a esta clase, el profesor Fausto Canales les hizo llegar dos materiales que es necesario que ustedes analicen previo a esta clase. El primer video, que se encuentra alojado en mi página de YouTube, habla acerca de lo que es energía específica y régimen crítico, y un segundo video que es la introducción, la parte teórica de lo que está relacionado con el flujo gradualmente variado. Es importante mencionarles que esta temática nosotros la desarrollamos dentro de una asignatura que se llama Hidráulica de Canales, donde su servidora, la doctora Carla Karina Romero Valdés, pues es titular de la materia. Para dar inicio, pues vamos a recordar lo que es el flujo gradualmente variado. ¿Qué es el flujo gradualmente variado? Es un flujo permanente cuya profundidad, cuyo tirante del agua va variando de manera gradual a lo largo del canal. ¿Pero por qué varía? Porque en ocasiones encontramos una serie de obstáculos o de estructuras hidráulicas o de cambios de pendiente que hacen que el perfil del agua vaya adquiriendo diferentes formas. Como podemos observarlo en la presente ilustración que está presentado en pantalla, tenemos una represa o un vertedor en el cual conocemos su lámina de agua y tenemos un tirante que es nuestro punto de partida. A medida que nosotros nos alejamos de la estructura, podemos observar que el tirante va disminuyendo hasta alcanzar nuestro tirante normal, es decir, donde ya no tiene tanta influencia la sección o el obstáculo que está haciendo que el flujo vaya cambiando de forma. Para poder abordar este tema es necesario tener 4 consideraciones que ya vienen explicadas en los videos pasados, pero que es necesario abordar nuevamente. Vamos a dividir el canal en tramos, en secciones, y estas secciones van a ser analizadas bajo la perspectiva del flujo uniforme con las mismas características de velocidad y radio hidráulico. Es importante considerar que las pendientes por lo general son muy pequeñas, menores al 10%, por lo que el tirante normal y el tirante vertical pues prácticamente son el mismo. Se analiza como si fueran canales prismáticos y con coeficientes de distribución uniformes o constantes. ¿Pero qué es una curva de remanso? ¿A qué le llamamos curva de remanso? La curva de remanso es precisamente ese perfil longitudinal que va adquiriendo la superficie libre del agua en condiciones de flujo gradualmente variado. Entonces, aquí tenemos otra imagen
donde se presenta también una curva de remanso. Aquí se da por un cambio de pendiente, donde se encuentra el tirante crítico, por lo general cerca de donde se hace el cambio de desnivel, y aquí el tirante va incrementándose a medida que se aleja de la orilla. Entonces son dos formas diferentes de visualizar lo que son las curvas de remanso. Haciendo énfasis a la nomenclatura, existen 5 tipos de pendiente: la pendiente mil o suave, la crítica, la pendiente fuerte o empinada, la pendiente horizontal y la pendiente adversa. Y eso da origen al nombre de las curvas. Cuando es una pendiente suave, cuando el régimen es subcrítico, es decir, el tirante normal es mayor que el crítico, o bien la pendiente de fondo es menor a la pendiente crítica. Cuando los tirantes son iguales, estamos hablando de pendientes críticas. La pendiente fuerte es cuando el tirante crítico es mayor que el normal. La pendiente horizontal es cuando la pendiente del fondo pues no tiene inclinación, es igual a 0. Y la pendiente adversa es cuando el líquido trabaja en contra de lo que es la pendiente del fondo. Tenemos nuestra zona, la zona 1 es donde el tirante real se encuentra por arriba, tanto del tirante normal como del tirante crítico. El tirante real por lo general se conoce en una sección de control, ya sea una represa, un vertedero, una compuerta. La zona 2 es donde el tirante real se encuentra en el medio, y la zona 3 es donde el tirante real se encuentra por abajo tanto del tirante normal como del tirante crítico. Como lo hemos mencionado con anterioridad, cada una de esta parte teórica viene mejor desarrollada en los videos que les comenté anteriormente. Bueno, a continuación les presento un pequeño video que se extrajo de una obra hidráulica que tenemos cerca de Mazatlán, como lo es la represa de Siqueros. La represa de Siqueros es una pequeña represa que se sitúa sobre el río Presidio y que a partir de ahí fluye el agua que nosotros consumimos en nuestro sistema de agua potable. Aquí podemos observar un canal rectangular, se abre una compuerta que deja fluir un cierto caudal, un cierto gasto, y que este caudal va dirigido hacia los canales de riego. Nosotros podemos observar que la velocidad cuando se abrió la compuerta pues aumentó, y a lo largo del canal podemos ver cómo va generándose una curva de remanso. Aquí tenemos dos fenómenos, un flujo gradualmente variado y un flujo bruscamente variado. La primera parte la podemos analizar con flujo gradualmente variado, y observen a continuación en el video lo que es el fenómeno de resalto o salto hidráulico. ¿Qué es un salto hidráulico? Es la característica de un flujo bruscamente variado. Se caracteriza por un aumento del tirante, un tirante conjugado menor hacia un tirante conjugado mayor, acompañado con una disipación de energía. Recordemos que los saltos hidráulicos pues se caracterizan por una turbulencia, que la forma del salto hidráulico, la nomenclatura del salto hidráulico depende del número de Freud. Entonces, es muy importante determinar cuál es la longitud del resalto hidráulico para darle estabilidad a las estructuras, para darle estabilidad a las cuencas de aquietamiento, en el caso de reforzar la parte del canal donde genera una mayor turbulencia. Entonces, aquí observamos dos tipos de flujo, la primera parte del flujo gradualmente variado y la parte del flujo bruscamente variado. El salto hidráulico tiene varias aplicaciones, lo utilizamos en nuestras plantas tratadoras de agua potable. Ahí es donde se vierten algunos polímeros o el sulfato de aluminio, que es un coagulante para evitar, para minimizar la turbiedad existente en el agua. Bueno, a continuación vamos a hablar del ejercicio con el cual nosotros vamos a trabajar. Es un ejercicio que está contenido en uno de los libros de la universidad. Es un libro de hidráulica de canales que data de muchos años, el cual les voy a dejar la referencia. Y el ejercicio dice que en un canal de forma trapezoidal,
pues tiene una base de 6.1 metros, base osolera, tiene una relación de paredes 2:1, fluye un gasto caudal de 11.330 metros cúbicos de agua sobre segundo, una pendiente muy pequeña de 1.6 milímetros por cada metro. De acuerdo a la composición del material, presenta una rugosidad de 0.025 y aguas abajo se encuentra una represa. Esa represa hace que el tirante que pasa por encima de la represa se tenga una profundidad de 1.524. Entonces, la represa es nuestro punto de partida, es nuestra sección de control, porque ahí podemos determinar ciertos parámetros como velocidades y caudales. Esas son prácticamente las funciones de una sección de control. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la geometría del canal. Tenemos nuestra base y lo que vamos a calcular de primera mano es el tirante normal. Aquí es importante recalcar que el tirante normal y el tirante vertical, debido a que están analizados con flujo uniforme y que la pendiente es sumamente pequeña, pues tienden a tener prácticamente el mismo valor, ¿no? No hay mucha diferencia entre el tirante vertical y el tirante normal. Por eso a veces se presenta como Y y a veces se presenta como D. De acuerdo a la geometría del canal, pues el área ya sabemos las fórmulas básicas. Área es igual a base por tirante normal más el talud por tirante normal al cuadrado. El perímetro mojado es base más 2 veces el tirante, raíz cuadrada de 1 más t cuadrada. Y hacemos alusión a la fórmula de Chess-Manning, pero modificada o fusionada con la ecuación de la continuidad. Recordemos que la fórmula de Chess-Manning para la velocidad es 1 entre rugosidad, radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2, que si yo la fusiono con la ecuación de la continuidad, tenemos que el gasto es igual a área entre rugosidad, radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2. Ahora bien, vamos a sustituir los valores. El área es igual a 6.1, el tirante, la base por el tirante normal, más el talud por el tirante al cuadrado. El perímetro mojado es 6.1 más 2 veces el tirante, raíz cuadrada de 1 más el talud, que es 2 al cuadrado. Esta información la ingreso dentro de la ecuación de Chess-Manning, resuelvo la raíz por alguno de los métodos matemáticos y obtengo que el tirante normal es 1.024. ¿Cuál es el tirante normal? Es el tirante que nosotros vamos a encontrar aguas arriba a medida que no cause efecto la represa sobre el flujo del agua. Ahora bien, vamos a calcular la sección crítica. Nuevamente tenemos nuestra forma del canal, tenemos nuestra base de 6.1 metros, pero ahora vamos a calcular el tirante crítico. Recordemos que el tirante crítico, por definición, es la altura del agua cuando éste posee la mínima cantidad de energía. Para poder sacar el tirante crítico, pues ahora el área va a estar influenciada por el tirante crítico. Y hacemos alusión a la fórmula general de régimen crítico, que nos dice que el gasto al cuadrado entre gravedad es igual al área cúbica entre el ancho de la superficie libre, que es la que tenemos que hacer la deducción. ¿Cómo hacemos la deducción del ancho de la superficie libre? Bueno, pues tenemos este triángulo, ¿sí? Y por semejanza tenemos que la parte horizontal del triángulo es T por D. Entonces, si el talud vale 2, esta parte de aquí vale 2 dC y esta parte de acá vale 2 dC. De tal manera que el ancho de la superficie libre sería 6.1 más 4 dC. Ingresamos estos datos a la fórmula general del régimen crítico y tenemos que son 11.33 metros cúbicos sobre segundo al cuadrado entre la gravedad, que la tomamos como 9.81, el área, que la sacamos de esta ecuación ya sustituida, elevado al cubo, entre el ancho de la superficie libre, que acabamos de hacer la deducción. Sacando la raíz de esta expresión, tenemos que el tirante crítico es 0.654. Ahora lo que procedemos es nombrar la curva, y para nombrarla tenemos que hacer comparaciones de los tirantes. ¿Qué nos percatamos? Que el tirante real que se encuentra cerca de la represa es mayor que el tirante normal, y a su vez este es mayor que el tirante crítico. Entonces, aquí vemos la relación y de acuerdo a lo que explicamos con anterioridad,
La clasificación de nuestra curva es una curva suave, es una pendiente subcrítica encontrada en nuestra zona 1. Entonces, una vez obtenida esta información, vamos a hablar acerca del método de paso directo, que es el método el cual nos va a permitir construir nuestra curva de remanso. ¿Qué hace el método de paso directo? Les voy a mostrar a continuación la siguiente ilustración, donde nosotros realizamos un corte del canal. Un primer corte en la sección número 1, la cual tiene una inclinación con respecto a un plano de referencia. Ese plano de referencia nos permite sacar la elevación del fondo del canal, a la cual denominamos S1. Es la altura de posición. Después tenemos la parte del tirante, que es la carga o altura de presión, y nuestra carga o altura de velocidad. Nuevamente, aguas abajo, yo hago un segundo corte de mi canal. Tengo una carga o altura de posición, una carga de altura de presión dada por el tirante, una carga o altura de velocidad, pero sabemos también que entre la sección 1 y la sección 2 hay una pérdida de energía, que la cual vamos a denominar H12. La suma de estas dos energías más la altura de las pérdidas, pues la vamos a expresar con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? Que la energía de presión, de velocidad y de posición menos las pérdidas debe de ser a la carga o altura total de la segunda sección. ¿Qué es lo que hace el método de paso directo? Lo que hace el método de paso directo es dividir el calar en tramos cortos. Y así vamos a desarrollar una serie de cálculos partiendo siempre de una sección conocida. En nuestro caso es una sección de control, como es una represa, como es un vertedor. ¿Cuál es la pregunta que responde el método de paso directo? Bueno, se parte de un tirante conocido, que es un tirante Y1, y vamos a determinar a qué distancia se encuentra un tirante Y2 que nosotros tenemos que suponer. Si ustedes se fijan, la distancia, de acuerdo a la ilustración, está expresada por la forma delta X. Entonces, eso es lo que va a hacer el método de paso directo. Entonces, retomando la ecuación de Bernoulli, vamos a ingresar un nuevo concepto, que es el concepto de energía específica. ¿Qué es la energía específica? Pues es la energía que posee un fluido tomando como parte de referencia el fondo del canal. Entonces, no toma en cuenta la energía de posición o la carga o altura de posición. Simplemente toma en cuenta la carga o altura de presión más la carga o altura de velocidad. Entonces, aquí tenemos que energía específica es igual al tirante más la altura de velocidad o energía cinética, que es velocidad al cuadrado entre el doble de la gravedad. Si yo sustituyo esta parte dentro de la ecuación de Bernoulli, me doy cuenta que la energía específica 1 más la de posición menos las pérdidas es igual a la energía específica 2 menos la carga o altura de posición. Esta misma expresión la empezamos otra vez nuevamente en la siguiente diapositiva y vamos a tomar en consideración del diagrama lo siguiente. ¿Qué tenemos? Sabemos que la diferencia de posiciones yo la puedo expresar como delta Z. Delta Z es la diferencia que hay entre la posición inicial Z1 y la posición final. Quiere decir que si yo algebraicamente hago un cambio, esta Z2 que está sumando la paso al otro lado y va a quedar restando, y que esta Z1 y esta Z2 yo la puedo sustituir por delta X, que será una nueva variable y quedaría la nueva expresión, energía específica 1 más la diferencia de posiciones es igual a la energía específica 2 más las pérdidas de energía. Por concepto sabemos que una pendiente es una diferencia de niveles entre la distancia. Si yo hago énfasis a la cuestión de la pendiente del fondo, la pendiente del fondo del canal que está expresada por S sub 0,
la pendiente de fondo es igual a la diferencia de niveles, que es delta Z, entre la distancia, que sería delta X. Entonces, delta Z sobre delta X. Si yo despejo delta Z de la expresión, me quedaría pendiente de fondo por delta X, que viene aquí dada. Si yo sustituyo lo que acabo de encontrar en esta expresión, me quedaría energía 1 más pendiente de fondo delta X es igual a energía específica 2 más las pérdidas de energía. Ahora voy a hablar sobre las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía pues son una altura de carga que se pierde de entre una sección a la otra por una serie de factores que ya se mencionaron con anterioridad, y esto da origen a la pendiente de energía. En cada uno de los tramos tenemos una pendiente hidráulica, y esa pendiente hidráulica nosotros la vamos a promediar, pero primero tenemos que entender que las pérdidas del tramo de la sección de 1 a 2 es igual a la pendiente por esa distancia que es delta X, ¿no? Hacemos otra vez el recordatorio que toda pendiente es igual a diferencia de niveles, que en este caso la diferencia de niveles es la pérdida de carga entre la distancia, que es delta X. Entonces, y haciendo nuestro despeje, nos queda que es la pendiente por la distancia. Volvemos a meter, a introducir esta parte que acabamos de encontrar en la expresión anterior, y nos queda que la energía específica 1 más la pendiente del fondo por la distancia delta X es igual a la energía específica 2 más la pendiente por delta X. Como podemos observar en esta expresión, en esta ecuación, la delta X se encuentra en ambos miembros de la ecuación, por lo que podemos hacer un despeje, ¿no? Y encontrar lo que nos dice el método de paso directo. ¿A qué distancia delta X entre esos tirantes se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, si yo hago un despeje, me queda que delta X es igual a la diferencia de energías entre la pendiente del fondo menos la pendiente media. Es importante recalcarles que esta expresión que acabamos de encontrar, esta ecuación que acabamos de encontrar, únicamente hace alusión cuando el análisis es de aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, cuando se inició de esta parte de la sección 1 a la sección 2. Pero en nuestro caso, si recordamos el ejercicio, nosotros tenemos que partir de la sección de control, y la sección de control se encuentra ubicada aguas abajo. Entonces, quiere decir que esta ecuación se ve afectada. Podemos nuevamente realizar el análisis, pero lo único que va a cambiar es que aquí quedan invertidas las pendientes. Ahorita lo vamos a ver en el Excel cuando empecemos a trabajar, donde en el caso de tener un régimen subcrítico, se analiza de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces, nuestro tirante Y1 se encontrará en esta parte, en la parte final del tramo, y nuestro tirante Y2 va a ser el tirante que se encuentre aguas arriba. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en el Excel a continuación. Dejo de compartir mi PowerPoint y vamos a trabajar con nuestra página de Excel. ¿Ok? Voy a hacer unos cambios para poderlos trabajar. Entonces, tenemos nuestra página de Excel, donde ustedes, vamos a hacer nuestros cambios. Comparto mi pantalla completa nuevamente y me voy a mi hoja de Excel que estamos mostrando. Y estamos trabajando nuestra hoja de Excel. El método es el método de paso directo. En la primera parte tengo la información que acabo de obtener, nuestro tirante normal, que es 1.024, nuestro tirante crítico, el tirante que se encuentra en la represa, la base o solera, la relación de las paredes
el gasto caudal, la rugosidad del canal, la pendiente del fondo y pues sabemos que es una curva M, la pendiente hace énfasis a un régimen subcrítico, ¿no? Tenemos las fórmulas básicas, el área, el perímetro mojado, la ecuación de Chess-Manning y de la ecuación de Chess-Manning vamos a despejar lo que es la pendiente. Entonces, nuestra pendiente es igual a gasto por rugosidad entre área hidráulica por el radio a la 2/3. Todo esto elevado al cuadrado. Para determinar la velocidad, despejamos de la ecuación de la continuidad. Para la energía específica tenemos tirante más la carga o altura de velocidad y para la pendiente media, pues es la suma de esas dos pendientes que se va a determinar con la ecuación de Chess-Manning dividida entre 2. Es decir, estamos sacando el promedio de las pendientes. Aquí ustedes pueden observar en pantalla una ilustración. Esta ilustración tiene que ver cómo se realiza el análisis. El desarrollo del método de paso directo que explicamos ahorita en nuestro PowerPoint, pues habla desde aguas arriba hasta aguas hacia abajo. Entonces, aquí ustedes pueden ver la expresión, delta X es igual a la diferencia de energías entre diferencia de la pendiente del fondo menos la pendiente media. Pero en el caso del ejercicio que nosotros estamos trabajando, lo vamos a realizar al revés, desde aguas abajo, la aplicación es de aguas abajo hacia aguas arriba, es decir, nuestro tirante 1 será la altura del agua sobre la represa, tomando el nivel desde el fondo. Entonces, ¿qué pasaba? Como lo había comentado, se ven alterados o cambiados las pendientes. Primero va la pendiente media y después la pendiente del fondo. Y aquí esta nota hace apoyo a lo que les acabo de mencionar. Cuando el flujo es subcrítico, los cálculos se van a iniciar desde aguas abajo hasta aguas hacia arriba. Y en el caso de ser supercrítico, pues se parte de aguas arriba y se continúa hacia abajo. Para poder visualizar bien nuestro ejercicio, nuevamente coloco mi diagrama, que es el que me va a permitir realizar el procedimiento. Recuerden que nosotros vamos a partir de 1.524, que es la altura que tiene nuestro tirante en la sección de control. Bueno, vamos a trabajar con nuestra tablita que ya está aquí acomodada, lista para ser trabajado. Entonces, nuestro tirante 1 es el 1.524. Este es nuestro punto de partida. Pero nosotros tenemos que proponer un segundo tirante. Vamos a analizar bien la ilustración. ¿Cómo debe de ser este segundo tirante? Sabemos que a medida que me alejo de la sección de control, mi tirante tiende a disminuir. Entonces, la siguiente propuesta de tirante debe de ser menor a 1.524. Bueno, ¿hasta dónde tengo que proponer? Si ustedes se fijan, vamos a tratar de llegar al tirante normal. El tirante normal es 1.024. Entre el tirante normal y el tirante que tenemos en la represa hay 50 centímetros de diferencia. Es decir, es un tirante relativamente corto, 50 centímetros de diferencia de profundidad. Entonces, para que se visualice bien la curva de remanso, yo voy a proponer dividirlo en 10 partes, en 10 secciones. A medida entre más secciones tenga, más definida va a quedar la curva de remanso. Entonces, como son 50 centímetros, dividirlo en 10 secciones. Entonces, quiere decir que mi tirante va a ir bajando de 5 centímetros en 5 centímetros. Aquí en esta celda amarillita voy a colocar lo siguiente. Sería 1.524, que es el tirante de punto de partida, menos al que quiero llegar, que es el tirante normal, 1.024, dividido en esas 10 secciones, que acuérdense que les comenté que pueden ser en el número de secciones que ustedes quieran. Entre más distancia haya entre lo que inicias y lo que quieres terminar, pues se le recomienda mayor puntos para que la curva quede un poco más estilizada. Entonces, lo vamos a dividir entre 10 y nos quedan 5 centímetros de diferencia. Entonces, mi primer punto es 1.524. Entonces, mi diferencia del siguiente tirante que yo voy a proponer, al cual quiero encontrar mi distancia delta X, es igual
a 1.524 le voy a quitar esa diferencia, pero la voy a poner anclada con un signo de pesos, tanto en la fila como la columna, para que siempre me respete eso. Entonces, mi siguiente tirante es 1.474 metros. Entonces, arrastro nada más la fórmula y me voy a percatar que voy a terminar en el 1.024. Entonces, que es el tirante que yo quiera alcanzar. Entonces, el método de paso directo, parto de un tirante conocido, propongo los demás tirantes hasta llegar a, en este caso, el tirante normal. Vamos a ingresar nuestras fórmulas. Las fórmulas ya las explicamos en la parte de arriba. Podemos tocar las celdas de arriba donde se almacena la información. Voy a dar un poquito más de amplitud a la celda para que puedan ver lo que vaya ingresando. Y las vamos a ir acomodando. Dice, toda fórmula empieza con un igual. Y me dice que es la base. El área es B por D. O sea, 6.1 que es la base, por el tirante, que es 1.524 en la primera parte, más 2 es B por D, más 2, que es el talud, por D cuadrada, D al cuadrado. Ahí está, es B por D más TD cuadrada. Esa es nuestra forma del área hidráulica. Tenemos 3.942 metros cuadrados. Vamos por el perímetro. El perímetro dice que es base. Sería 6.1 más, abro paréntesis, 2 veces el tirante por la raíz, que es lo mismo que elevar a la 1 medio o a la 0.5, la raíz de 1 más t al cuadrado. El talud es 2. Lo elevo al cuadrado, a la 0.5, perdón, que es lo mismo que sacar raíz. Entonces, por jerarquía de operaciones, me va a elevar primero al cuadrado, lo del paréntesis, después le saca raíz. Aquí no es un más, aquí me equivoqué, aquí es un por. Y creo que ya quedó la fórmula, la pueden ustedes observar aquí en la barra de fórmulas. B, base más 2 veces el tirante por la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Okay? Si no hay ningún problema, quedamos que ahí me queda el perímetro mojado. Vamos con el radio hidráulico. Sabemos que el radio hidráulico es la relación que existe entre el área y el perímetro mojado. Ahí está. Vamos con la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad, por ecuación de la continuidad, es el gasto, que es 11.33, entre el área, que ya la acabamos de calcular, 13.942. Vamos con la pendiente de energía. Hay que observar bien la fórmula porque está un poquito más compleja. Hay que tener más cuidados con los paréntesis. Dice que es el gasto por la rugosidad, que es 0.025, área hidráulica por el radio a la 2/3, todo elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos a abrir varios paréntesis. El primero para separar lo elevado al cuadrado, la otra parte para la parte del numerador, que dice que es 11.33, que es el gasto, con la rugosidad, que es 0.25, cierro numerador, abro denominador, el área hidráulica, que es 13.942, por el radio hidráulico, 1.024, elevado, abro paréntesis, 2 entre 3, para que me haga el 2/3, y con un pequeño error, 2/3, por jerarquía primero me va a elevar y después me va a multiplicar, cierro denominador, cierro el paréntesis general, todo elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula para despejar de la ecuación de Chess-Manning para obtener la pendiente. Le doy Enter. Y tenemos la energía específica. La energía específica, la energía medida con respecto al fondo del canal, es igual a el tirante, 1.524, más la carga o altura de velocidad, que sería la velocidad al cuadrado. Aquí voy a meter otro paréntesis, velocidad al cuadrado entre el doble
de la gravedad. De 9.81, cierro denominador, cierro el general. Aquí cerré mal, cierro denominador, cierro el general, ahí está. Entonces me queda lo que es energía específica. Ahí tenemos más que el tirante y un poquito de velocidad. Si se fijan, es 1.524 energía de presión más energía de cinética o la carga o altura de velocidad 0.0813. Bueno, entonces ya hemos desarrollado la primera parte de la información relativa o relacionada al tirante Y1, que es el de la represa. Ahora tengo que calcular la información para mi segundo tirante. ¿Cuál es mi segundo tirante? El 1.474. El que yo propuse que quería conocer la distancia delta X. Entonces, lo voy a trasladar hacia este lado, no lo voy a hacer copiar, le voy a decir esto es igual a 1.474, ¿ok? Y como me fijo en mi tabla, lo que continúa se encuentra ubicado en la misma posición, área, perímetro, radio, velocidad, pendiente y energía, en la parte de la sección 2, pues simplemente copio y pego mis fórmulas que ingresé porque es la misma geometría del canal. Entonces selecciono control C y pego control V. Entonces ya se quedaron para mi segunda sección del tirante 2. Entonces ya tengo la información de la sección 1 y tengo la información de la sección 2. ¿Qué me falta? Determinar la pendiente de energía media. ¿Cómo calculamos la pendiente de energía media? Pues sacando el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumando las dos pendientes de energía, que es la celda F26 más la celda M26, donde se encuentran las dos pendientes de energía, dividida entre 2. Y así sacamos el promedio de las pendientes. Y finalmente, en esta tabla, nuestra primera fila que estamos realizando, vamos a calcular nuestra delta X, nuestra distancia que se encuentra entre el tirante de la represa y el otro primer tirante que yo propuse, que es 1.474. ¿Cómo calculamos la delta X? Me voy a la parte de arriba donde viene nuestro esquema y me dice que la delta X es igual a la diferencia de energías entre la pendiente media menos la pendiente del fondo. Entonces, vámonos nuevamente aquí. Esto es igual, abro paréntesis, a la pendiente 2 menos la pendiente 1. Perdón, es la energía específica 2 menos la energía específica 1. Ahí está. Entre la pendiente media, que aquí no la puedo tocar, es la celda O26, menos la pendiente del fondo, que es 0.0016. Ese es mi pendiente del fondo del canal, baja 1.6 milímetros por cada metro, ¿no? Es muy pequeño. Y me da un valor de 38.984. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es esa información? ¿Qué me dice esa información delta X que acabo de encontrar? Que el tirante de 1.524 y el tirante de 1.474 tengo una distancia de casi 39 metros. Entre la represa y el primer tirante, aguas arriba, 1.474, hay 38 metros, 38.98 metros de distancia, casi 39. Como ya está todo ingresado y es el mismo procedimiento, lo que sigue, pues simplemente es arrastrar todas las fórmulas. Arrastramos todas las fórmulas hasta el final. Nos vamos a deshacer de la última parte. ¿Por qué nos deshacemos de la última parte? Porque si ustedes se fijan, ya llegamos al 1.024 en la fila 35, que es hasta donde queríamos llegar, que es el tirante normal. Ya se vuelve todo repetitivo. Cuando alcanzas el tirante normal, ya esto no procede, ¿no? Entonces, ya tenemos esas distancias delta X encontradas. Entonces, entre 1.524 y 1.474 hay 38 metros.
entre 1.474 y 1.424 hay 40 metros. Entre 1.424 y 1.374 hay 42 metros entre esas dos secciones. Pero para poderlas graficar, es necesario que nosotros tomemos la distancia, pero tomando como punto de partida, como punto de referencia, la posición de la represa. Entonces, observen, aquí yo ya tengo una tabla que se generó de manera automática al ingresar los valores y tenemos que en la represa tengo 1.524, que es el origen, es el 0. Nuestro siguiente tirante es 1.474, que son los 38.98. Entonces, yo aquí digo, esto es igual a este valor, al 0, ¿sí? Al origen más el anterior, más 38.984. Entonces, aquí simplemente arrastro. ¿Qué va a ser este valor? El 1.424 va a sumar el 38 más el 40. 38.984 y 40.63. Entonces, aquí yo ya arrastro, porque es el anterior más delta X, y se van sumando las distancias, de tal manera que a partir de la represa, el tirante normal yo lo alcanzo hasta los 841 metros aguas arriba de la represa. El tirante normal lo alcancé hasta los 841 metros de distancia. Entonces, esta información nos va a permitir construir nuestra curva de remanso, que aquí ya la gráfica está ingresada. Entonces, es una gráfica de dispersión que se introdujo los datos, en donde de manera original, le voy a cambiar aquí un poquito para que ustedes vean lo que hice. De manera original, la gráfica me lo presenta de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el 1.024 pues está más cerca y el 0 está más cerca. Así te lo presenta la gráfica de Excel. Lo que hice para que se pudiera visualizar de una forma más realista el problema es mover la distancia, como son 841 metros, lo hice a una distancia de 50 en 50 para poder apreciar los tirantes. Entonces, aquí la forma se ve medio extraña porque la represa está al final y se supone que debe tener el tirante más alto al final. Lo único que hice aquí es tocar el eje de las X, dar formato al eje o doble clic, y aquí me aparecen los valores en orden inverso. Entonces, aquí me cambia los valores. Entonces, ya se parece un poquito más. Voy a alejarme para que ustedes puedan ver mejor la pantalla. Entonces, aquí está mi curva de remanso. Aquí fíjense que está mi tirante normal 1.024 y a medida que me voy acercando a la represa, mi tirante va aumentando, ¿no? Entonces, aquí traté de hacer una gráfica que fuera lo más apegado posible a el ejercicio. Y con esto, jóvenes, termino esta clase espejo agradeciendo enormemente el espacio al ingeniero Fausto Canales por permitirme acceder a ustedes como estudiantes y poder apoyarlos en esta temática del flujo gradualmente variado. Es un tema muy importante en hidráulica de canales y que debe de ser analizado para poder tomar en cuenta y prevenir situaciones que pueden tornarse en torno tanto a canales naturales como a canales artificiales. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber ustedes con el profesor. Mi correo electrónico es rovk771201@gmail.com. Carla Romero, en la página de YouTube hay algunos tutoriales hechos para la materia de hidráulica de canales, en los cuales ustedes pueden acceder a parte de la información que se vierte en este curso. Sin mal por el momento, agradezco a la Universidad de la Costa por permitirme ser parte momentánea de su equipo de trabajo. Igualmente, reitero la invitación al profesor para que podamos compartir estos espacios académicos y fortalecer este estrecho vínculo interinstitucional. Muchísimas gracias.